Hoy vengo a hablaros de una de mis películas favoritas. Y digo una porque tengo algunas en este Olimpo de las películas que para mí fueron revelaciones. Una de ellas es esta, En busca del fuego, de Jean-Jacques Annaud, 1981. Yo tenía 10 años y ante mí se abrió un mundo impresionante. Esta es una película que ha sido analizada por activa y por pasiva muchísimas veces y desde distintos ángulos. Me gustaría hacer hoy un pequeño repaso por algunos de los más importantes. Es una película que está basada en una novela, por cierto, una novela de un autor, J.H. Rosny, que en realidad es el seudónimo de dos hermanos belgas que escribían pues mano a mano. Esta película se basa en uno de los libros, que se llama así, En busca del fuego, pero en realidad es una de las novelas de una trilogía, con lo cual si os gustó la película o si no la habéis visto y queréis leeros la novela, yo os recomiendo que no solo os leáis esta novela, que es de 1911, sino que os leáis las otras dos novelas de la trilogía, que es El león de las cavernas y El guerrero del río azul. ¿Sí? Una es de 1919, creo que es, y la otra de 1928. Bien, Jean-Jacques Annaud toma esta novela, que es una novela que trata de recrear un pasado lejanísimo en el que los homínidos comenzaban a buscar algo más allá del alimento del día a día y crea una imagen de un pasado. Este director, Jean-Jacques Annaud, que es un tremendo director, consultó con expertos, con antropólogos, con arqueólogos, con científicos, para acercarse lo máximo posible a lo que sabíamos del pasado de la humanidad en 1980-1981. Aún así, se le echaron encima en esa época porque tuvo intuiciones que hoy en día han resultado ser mucho más ciertas de lo que cualquiera se podía creer a principios de los años 80 del siglo pasado. Y fíjate que una de las cosas era que en 100 minutos que dura la película, él hizo compartir escena a distintos grupos en distintos estadios de evolución. Había pues algunos que podían parecer algunos Australopithecus, había otro grupo que pueden parecer unos neandertales y hay otro grupo que ya son Homo sapiens, están en el Neolítico. Y ya os digo que a principios de los años 80 y hasta bien entrados los años 90 eso era algo impensable. Es más, lo que nos enseñaban en la escuela era que los Homo sapiens en su salida de África y en su conquista de nuevos territorios habían exterminado a los neandertales. Hoy en día, pues ya las últimas investigaciones, sobre todo la genética, nos ha enseñado que esto no ha sido tan así, que convivieron durante muchísimos milenios y que todos nosotros tenemos genes neandertales, sobre todo los europeos. Los neandertales nos han transmitido, por ejemplo, el gen que nos hace tener pues, cierta tendencia a las adicciones, por ejemplo. Bien, pero es que además los homínidos han convivido entre ellos, los Homo sapiens con los neandertales, pero también han convivido pues, el Homo denisovano, el Homo floriensis en el tiempo y algunos también en el espacio. Como digo, a principios de los 80 todo esto era ciencia ficción y fue muy criticado por esta intuición. A veces el arte pues, supera a la ciencia en muchas décadas. Una vez dicho esto, ¿por qué esta película fue tan importante para mí? Pero también ha sido tan importante para mucha gente. Esta película ha sido analizada en escuelas de cine, en escuelas de filosofía, en escuelas de literatura. ¿Por qué? Pues porque en esta película tenemos un montón de enfoques distintos. Podemos, por ejemplo, como ya digo, estudiar este tema de la ciencia y de cómo la evolución
nos unió o nos separó. Pero es que además podemos estudiarlo desde la literatura. Es un viaje del héroe casi perfecto. Podemos seguir las etapas del viaje del héroe de Joseph Campbell a través de la película. Esta película nos muestra cómo un héroe, que en este caso es un héroe triple porque son 3 compañeros, Nao, Nam y Gao, salen de una tribu, los mandan a buscar el fuego. ¿Por qué? Pues porque su tribu puede guardar el fuego, lo puede manejar, lo puede custodiar, lo alimenta, pero no son capaces de producirlo, no son capaces de crear el fuego. En una escaramuza con una tribu enemiga pierden el fuego, se les apaga y eso era la condena, una condena a muerte segura. Entonces mandan a este pequeño grupo de jóvenes a buscar fuego. Y en esta peripecia, en este viaje para conseguir el objetivo, les pasan un montón de cosas y pasan por un montón de etapas. Una de ellas es encontrarse con una mujer de la tribu, pues de los neolíticos, Iva. Esta mujer les va a enseñar un montón de cosas. Y al volver con el fuego a su tribu, el héroe ya no es el mismo héroe que se fue. De manera que sí, el viaje del héroe está perfectamente reflejado. Pero también podemos ver esta película desde el punto de vista, por ejemplo, de la construcción de la humanidad. ¿Y cómo nos hacemos humanos? Pues una de las referencias de nuestra humanidad es la risa, pero sobre todo la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Y en la película se ve cómo este grupo de héroes aprenden a reírse de sí mismos, aprenden la burla y en la burla aprenden que reírse de uno mismo permite llegar a un estadio distinto de humanidad. También aprenden pues desde luego el amor, como nosotros lo entendemos, el amor cara a cara. Hay un par de escenas en esta película que han sido analizadas a la luz del feminismo, porque bueno, pues plantea un abuso, una violación, algo parecido a esto, ¿no? Pero lo que se olvida en muchos casos es que también lo podemos ver desde el otro punto de vista. ¿Por qué? Pues porque unas escenas antes, este mismo personaje va a ser violado por un grupo de mujeres. Con lo cual, también está planteando un dilema o un debate muy interesante en esta película. Podemos verlo desde el punto de vista del inicio de la literatura. Cuando termina la película ya han regresado a su grupo y hay un fuego creado y toda la tribu está alrededor del fuego. Entonces los héroes comienzan a contar su historia y ahí vamos a encontrar el inicio de la literatura, el inicio de reunirnos a contar historias. Ahí, en ese momento surge la palabra, surge ahí Gilgamesh, la primera epopeya de la que tenemos historia. Ahí, en ese momento, surge la Odisea, la Ilíada, el Quijote. Es en ese justo momento en el que aparece lo que para mí es el mayor logro de la humanidad, el poder contar para contarnos. Pero justo al final de la película, mientras unos están alrededor del fuego contando historias, hay 2 personajes que están sentados afuera mirando a la luna. Y ese es el inicio de los dioses.